Hebreos, capítulo 11. Dice la Escritura así, versículo 1 hasta el versículo 11. Podríamos leer todo el capítulo, pero mayormente estos. Dice la Escritura así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas. Porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Si usted es salvo, entonces nosotros hemos entendido, como dice la Escritura en el libro de Efesios, que el justo, el libro de Efesios, donde nos dice que somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Todo nuestro andar ha comenzado por la fe y debe de continuar por la fe. Si usted no ha sido salvo, la única manera en que usted pueda ser salvo es a través de la fe en Cristo Jesús, porque Él es el autor y consumador de nuestra propia fe. Por eso la Escritura dice que el justo por la fe vivirá. Todo se deriva en cuestión de la fe. Y quiero hablarle en esta tarde acerca de todo por la fe. Todo lo que puede suceder por la fe. Y estaremos analizando desde el capítulo 11, versículo 1 hasta el versículo 11 en algunos puntos, esperando que el Señor nos obre en nuestro corazón, nos lleve a esa plenitud de fe. Y si usted no ha sido salvo, que este día sea el día de su salvación. Y si usted ha sido salvo, pero su fe empieza a divagar, que pueda establecerse. Y si usted está establecido, que usted pueda permanecer. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Así que vamos a orar. Señor, le rogamos una vez más de su bondad, que usted obre en nuestro corazón, que nos lleve a ese pleno conocimiento de aquel que nos amó y nos salvó. Obre en nuestro corazón, guíanos, Señor, que tu Espíritu Santo obre en una manera especial, libremente, en cada uno de nuestros corazones. Tú conoces, Señor, nuestras dudas, tú conoces nuestra incertidumbre, y si hay alguien que aún está dudando, que venga la salvación, que es a través de la fe en Cristo. Y si hay algunos, Señor, que por las adversidades que está pasando en su vida, la fe le empieza a faltar, Señor, que usted le fortalezca, que usted le guarde, que usted, Señor, le haga madurar sobre este tema y que podamos seguir, Señor, creciendo. Te lo pido, mi Dios, en nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos.
Lo primero que podemos deducir en este texto, hermanos, es lo siguiente. En el capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, hermanos, tiene que ver con una seguridad, escuche bien, una seguridad inquebrantable. ¿De qué? Una fe inquebrantable en la verdad, no en la verdad del hombre, porque cada hombre tiene su propia verdad. Todo el ser humano dice que él mismo tiene la verdad, pero una fe inquebrantable en la verdad de Dios. Incluso aunque no tengamos ninguna prueba. Pero si Dios ha dicho que así es, nosotros debemos concluir que así es. Es tener esa seguridad inquebrantable en la verdad de Dios. Y la certeza, hermanos, tiene que ver con la fidelidad de Dios y sus promesas de Él. Aunque no se puedan ver con nuestros ojos físicos, de todas maneras llega a haber una convicción en nosotros, es decir, que la fe es tener seguridad y confianza, no por lo que podemos ver, sino por lo que Dios ha prometido. Así que lo que primeramente podemos concluir, sacar del pasaje es que la fe es sumamente importante porque ella nos brinda seguridad, ella nos brinda certeza y ella nos brinda convicción. Y esa convicción, es decir, tener esa plena seguridad y confianza en lo que Dios ha dicho. Número 2, dice la Escritura así: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Número 2, por la fe entendemos lo que la razón no alcanza a comprender. Mire, como nos dice el texto, es solamente por la fe que podemos entender lo que muchos sabios y personas sumamente educadas no pueden entender y tampoco pueden aceptar. ¿Qué cosa? Que el universo fue creado, hermanos, por la palabra de Dios, por medio de su poder. Y que todo fue creado de la nada, y de la nada Él hizo existir todo lo que vemos. Y podríamos ir al libro de Génesis, hermanos, y podemos, vaya ahí al capítulo 1 de Génesis, porque esto es lo que el escritor está tratando. Génesis, recuerde que los judíos estaban muy familiarizados con el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, y les está hablando acerca de ello. Y es que la Escritura nos dice así, hermanos. En Génesis dice la Escritura, en Génesis capítulo 1, en el verso 3 dice: y dijo, 1:3 dice: y dijo Dios. ¿Qué fue lo que dijo? Sea la luz, y fue la luz. Él hizo resplandecer la luz sobre las tinieblas. Y luego dice que él mismo llamó a aquella luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y luego continuamos la lectura, hermanos, y llegamos a lo siguiente. Dice en el verso 9: dijo también Dios. Y luego llamó Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y entonces vemos que existe ya la luz, lo que nosotros podemos observar, vemos la noche, lo que nosotros vemos, pero esto lo hizo salir de la nada, y luego vemos que a través de su palabra puede hacer que las aguas se separen y hace descubrir lo seco,
Y así continúa la Escritura enseñándonos que fue a través de la palabra de Dios que hizo existir el mundo y todo lo que nosotros vemos en este maravilloso mundo. Lo hizo con el poder de su palabra. Por eso en el libro de Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y es que solamente por la fe. Mire, hay gente que está buscando el eslabón perdido, buscando unir a aquella bacteria, aquello que hizo germinar todo esto. Bueno, nosotros sencillamente descansamos en ello. Hay un creador que hizo todas las cosas a través de su palabra. Y Él es superior a todas las cosas. Entonces la fe, hermanos, nos lleva a comprender lo que la razón no nos alcanza, o con razonar no nos alcanza. Porque si nosotros pensamos, hermano, es que, a ver, usted construya algo de la nada. ¿Cómo puede existir cosas de la nada? ¿Cómo puede existir la luz del sol de la nada? ¿Cómo es que puede oscurecerse y luego ya haber tinieblas? ¿Cómo puede estar lo seco? ¿Cómo pueden haber árboles? ¿Cómo puede estar todo este maravilloso mundo, hermano? Salir en las noches y ver ese cielo con todas esas estrellas allá en el cielo y pensar que salió de la nada, o pensar cómo es que Dios lo hizo, o pensar por qué existes, cómo fuiste tú creado, cómo es que se dio la vida. Y luego pensamos, bueno, si nosotros tenemos vida, ¿cómo el Señor nos hizo? Y razonamos, y bueno, ¿y quién hizo a Dios? Bueno, es que a Dios nadie lo ha hecho. Él existió por siempre. Y este pensamiento de que Él existió por siempre, nosotros lo bajamos a razonar en nosotros y le damos tiempo a todo. Pero Él está sobre el tiempo, Él está sobre todas las cosas. Y la única manera en que nosotros podemos entender que este hermoso mundo existe, que tú existes como individuo, con esa personalidad, con esas características únicas tuyas, es que hay un creador. Y es a través solamente de la fe. Porque si vamos buscando a través de la razón no nos da para poder cerrar todos estos espacios vacíos que nos quedan. Solamente descansamos que hay un gran creador sobre todas las cosas. Único, soberano, todopoderoso, sobre todo. Solamente por la fe, no por la razón. Así que por nuestra fe, entonces podemos entender que los cielos y todo lo que vemos a nuestro alrededor fue hecho por la mano de nuestro Dios. Dice Salmo 19:1: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo lo que la razón, la ciencia, la lógica humana no nos permite comprender, entonces nosotros podemos comprenderlo únicamente a través de la fe. Por eso la fe es sumamente importante. Ahora, ¿la fe en qué? Porque toda la gente tiene fe, pero ¿la fe en qué? La fe en la palabra de Dios. Lo que Él ha dicho que existió es así. No a través de lo que yo les estoy mencionando, sino de lo que Dios ha mencionado en su palabra. Mucha gente no cree que este libro es la palabra de Dios. Dudan, pero nosotros creemos que este libro es la palabra de Dios. No que contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. Creemos. Y es a través de ella que nuestra fe ha crecido, es a través de ella que hemos conocido al Salvador, es a través de ella que comprendemos cómo todas las cosas fueron creadas, cómo tú existes, cómo cada ser humano tiene un propósito
en esta vida, cómo tiene un plan para ti, y que tiene obras especiales para ti. Es a través de la palabra de Dios. Podemos ver en ella cómo Dios estableció todo el plan de salvación, cómo podemos entender o saber en ella cómo es que creó al hombre perfecto, cómo entró el pecado en el mundo, las consecuencias del pecado, la promesa de redención, de restauración de todas las cosas, es a través de la palabra de Dios. Pero la razón, la lógica del ser humano, la ciencia, el conocimiento que el ser humano logra alcanzar, a veces esto le es un estorbo, porque su mente se embota, dice la Escritura, se embota, y no puede comprender algo tan sencillo, y le cuesta venir a poner toda su confianza solamente en la fe en Él, en la palabra de Dios. Y por eso la Escritura dice, hermanos, que si nosotros nos volviésemos como ese niño, entonces podríamos nosotros entender. Mire, si usted le dice, es que esto pasó en mi familia, cuando mi hermano venía a visitarnos, mis hijos le preguntaban, ¿y en qué llegaste? Y él les decía, en el avión. No sé si porque venía bien avionado, pero él decía, en el avión. Y entonces los niños le decían, ¿dónde lo dejaste? Y está arriba de la casa. ¿Sabe qué? Los niños creían que el avión estaba arriba de la casa. Es que los niños lo creen. Pero uno empieza a crecer y dice, bueno, no, pues no tiene lógica, ¿verdad? La razón ya les va dando y dice, no, pues no puede quedarse el avión arriba de la casa, no puede estacionarse allí, y ya no lo creen. Entonces, para nosotros, igualmente crecemos, maduramos, pensamos y razonamos todas las cosas. Y ahora me vas a venir a decir que con la palabra surgió todo. Oye, ese es un cuento chino. Eso es una fantasía. No, pero la palabra de Dios dice así, que todas las cosas existen por el poder de su palabra, todas fueron creadas por el poder de su palabra, y que todas existen y subsisten por el poder de Dios, que las mantiene todas. Y nosotros necesitamos ser como un niño y aceptarlo. Si la Biblia dice que así es, así es. Y es que la razón no me da. Bueno, el conocimiento que tengo no me da. Bueno, pero la Biblia así lo dice. Número 3, hermanos. En el verso 4 y 6 dice, por la fe Abraham ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Verso 5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que por la fe, hermanos, podemos agradar a Dios con nuestra vida. En la palabra de Dios, hermanos, podemos ver que por la fe Abel preparó lo mejor para ofrendar a Dios. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 4, versículo 1 al 5, dice así la Escritura. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por la voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel, fíjese bien, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas.
Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Por la fe podemos agradar a Dios con nuestra vida. Abel, hermanos, fue pastor de ovejas, y él, andando el tiempo, su padre le tuvo que haber enseñado. Él entendió la importancia de los sacrificios, y Abel creía en la promesa del Redentor. Y Abel, hermano, se preparó, y Abel trajo de lo mejor para la ofrenda de Dios, de lo que Dios estaba pidiendo. Mira, Dios no está pidiendo al hombre que haga una penitencia, que se vaya desde aquí hasta el Parkway de rodillas para que pueda ser salvo. El Señor no está pidiendo que tú te levantes de ese lugar y que pases al bautisterio para bautizarte y así todos tus pecados te sean perdonados. Dios no está pidiendo que entregues todo lo que tú tienes para que tú puedas ser salvo. ¿Sabes lo único que Dios está pidiendo de ti? Que creas. Es lo único que Él está pidiendo. Porque el camino de redención Él ya lo preparó. Su sacrificio es el más excelente que todos los sacrificios. El sacrificio de Abel es excelente, es bueno, mostraba esa fe de él. Pero el sacrificio de Cristo excede a todo, porque su cuerpo, su sangre fue entregada, un cuerpo perfecto, una sangre perfecta, y Él entregó su vida para rescatar al ser humano. ¿Qué es lo que Él está pidiendo? Que creas. Abel creyó y él ofreció de lo mejor porque creyó. También nos dice la Escritura que no caminó con Dios, es decir, que andaba en sus caminos y vivió en obediencia al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque creyó. Es que todo tiene que ver con la fe. Una persona que realmente cree, su vida es totalmente cambiada. Hace la voluntad de Dios. Una persona que realmente cree. Porque hay personas que han asistido a la iglesia por muchos años y no creen. Y tristemente es haber estado en una congregación que se te predicó de la fe y estar despertando en el lago de fuego. Y algunas personas dicen, es que el infierno no existe, el infierno es aquí. Bueno, como dicen por ahí, buena suerte para ti. Porque la Escritura nos dice que existe el cielo y que existe el infierno. Y que el hombre sin Dios está separado de Dios por causa de su pecado y está rumbo al infierno. Lo crea la gente o no lo crea. Y que Él ha preparado el camino de salvación, que es a través de Cristo Jesús, y que la persona solamente puede venir a la salvación a través de la fe, no del hacer, de creer. Y una vez que cree, entonces empieza a hacer la voluntad de Dios y entonces empieza a caminar con Dios, a andar en el camino de Dios, en vivir en obediencia a Dios por la fe. Solamente por la fe. Y es que solamente a través de la fe el hombre puede agradar a Dios. Ellos mostraron su fe porque creían y confiaban en Dios. Estaba con ellos, que Dios estaba con ellos, que Dios era real en sus vidas, que lo que hacían, sus acciones, sus caminos, sus ofrendas, estaban delante de los ojos del Señor, y por eso ellos procuraban agradarle. En nuestra vida cristiana, todo lo que hacemos, salir a ganar almas, por ejemplo, debe de ser por la fe, porque el Señor así lo ha mandado. Debe de ser una obra por causa de lo que crees. ¿Tú crees que Jesús es el Señor y el Salvador? Entonces, si Jesús es el camino y Jesús es la verdad, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Guardarlo? Es compartirlo, porque es lo que creemos.
¿Por qué le adoramos a Él? Tiene que ver con nuestra fe. Cuando hablamos acerca de su santidad, santo, santo, es porque creemos que Él es santo, pero totalmente perfecto en todos los sentidos. Que no hay maldad en Él, que no puede existir el pecado en Él, porque Él es totalmente santo. Lo creemos. Mire, todo lo que hacemos, hermanos, tiene que ver con nuestra fe. El estar aquí, el venir aquí, el estar en este momento, ¿por qué lo hacemos? Y todo lo que hacemos, hermanos, tiene que ser para Dios, por nuestro Dios. Por eso oramos, por eso le adoramos, por eso le alabamos, por eso nos gusta escuchar la palabra de Dios, por eso existe la adoración, por eso ofrendamos, por eso damos de nuestro tiempo o la vida para servir al Señor. ¿Por qué? Porque buscamos agradar a Dios, o cuando andamos por la fe es la manera en que uno agrada a Dios. A veces, mire, a veces la gente, o a veces como cristianos llegamos a confundir esto. Pensamos que conseguir ciertas cosas uno agrada a Dios, pero la clave es que creas. Porque tú puedes hacer muchas cosas, o la gente puede creer en muchas cosas, y de hecho hay gente que es muy devota, muy religiosa, y que hace tantas cosas, sacrificios, rituales, pensando que agrada a Dios. A lo mejor venimos a este lugar y bueno, pues a ver a qué hora se acaba el predicador, etcétera. Bueno, ya estoy aquí para que mis padres no me regañen. Entonces no lo estás haciendo por fe. Y eso no es una manera de agradar a Dios. La única manera es la fe. Es algo tan sencillo, hermanos. Pero el hombre siempre busca hacer cosas. El hombre siempre quiere llevarle la delantera a Dios. Y Dios ha dicho, ¿sabes qué? Es por la fe. Nada más. Lo que tú hagas para tu salvación es la fe, y lo que tú hagas tiene que ser por la fe, por lo que has creído. Por eso ha habido varias enseñanzas sobre el tema de la fe, y un predicador decía así: si te dicen que se está incendiando el edificio, ¿tú le creerías a aquella persona si empezaran a sonar todas las alarmas y saldrías del edificio? Y la lógica sería sí, porque estás escuchando, estás creyendo el anuncio. Es más, si yo me detengo ahorita y le digo, hermanos, me acaban de avisar, ha empezado un fuego, ¿se quedaría usted quieto? Y empezó en la guardería, todos los que tienen hijos en la guardería. Se levantarían en acción a ir a rescatar a sus hijos. Es que lo que tú crees te va a movilizar. Por eso es a través de la fe, hermanos, que hacemos las cosas. Mire, le hice una pregunta ahorita: ¿por qué cree que salimos a ganar almas? Porque creemos que Jesús es el único camino. El hombre está perdido, el hombre está sin Dios, y la única esperanza es Cristo. No su religión, no sus sacrificios, y no los vamos buscando a que se hagan bautistas, fundamentales, independientes, etcétera. Usted puede ser bien fundamentalista y bien independiente, bueno, y no ser salvo. Es a través de la fe, es creer lo que el Señor ha dicho. Hermanos, nosotros podemos hasta creernos totalmente perfectos y a mirar así por debajo a los demás, pero mire, si no creemos, de nada sirve. ¿Sí? Es que a veces aún el cristiano se llena de orgullo y mira, este es un vil pecador, este también es un vil pecador, aquel también. Bueno, si la Escritura dice que todos somos pecadores, que no hay justo ni aun uno, entonces ¿por qué me enaltezco? ¿Por qué miro a los demás como inferiores? No, al contrario, todos somos pecadores, y que la única manera en que hemos venido a ser salvos es a través de la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho de más? Nada. Así que la única manera, hermanos, de poder agradar a Dios es a través de la fe.
Número 4, hermanos. Dice la Escritura así, verso 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas, porque esperaba la ciudadanía que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe aceptamos y obedecemos la voluntad de Dios, aunque muchas veces no comprendamos sus planes y propósitos. Si viviésemos nosotros en el tiempo de Noé, hermanos, y nosotros solamente hubiésemos visto el vapor salir de la tierra y regar el huerto del Edén, o regar la tierra, porque ya no estaban en el huerto del Edén, regar la tierra, que ni una sola gota ha descendido del cielo, que ninguna nube se había formado. Y entonces escucha la palabra de Dios y le dice a Noé: Noé, he visto que la tierra está llena de maldad y he decidido acabar con todo ello, pero a ti te he visto justo delante de todos ellos. Por lo tanto, prepárate un arca. Pero si no hay lluvia, no hay nubes, no existe todo esto, ¿cómo lo voy a hacer? Por la fe. A ver, Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, te voy a llevar a una tierra diferente, y voy a hacer de ti, te voy a bendecir, voy a hacer de ti una gran nación. Mire, Abraham estaba cómodo en su casa, Abraham estaba cómodo con sus familiares, y Dios le está llamando que deje todo y que lo va a llevar a una tierra que no sabe cuál tierra, pero que tiene que seguir. Porque Dios lo está diciendo, y Abraham, Noé creyeron, hermanos. Por eso, cuando Dios mueve los corazones, por ejemplo, a un misionero y le dice: ¿sabes qué? Deja todas tus cosas, yo estoy contigo, yo voy contigo, así que vámonos a Chile, vámonos a Guatemala, vámonos a El Salvador, vámonos a el hermano que pasó a Egipto, vámonos. Ellos también pueden decir: ¿sabes qué? Yo estoy cómodo en mi iglesia, con mis hermanos, la pasamos bien, hacemos fiesta, estamos todo. Y tienen que obedecer por la fe. Por la fe, hermanos, Noé confió en Dios cuando fue advertido sobre las cosas que no se veían, se preparó, construyó el arca. Abraham, hermanos, confió en Dios cuando fue llamado y obedeció, y salió sin saber a dónde iba. De la misma manera, nuestro Dios quiere que nosotros, por medio de la fe, aceptemos y obedezcamos su voluntad. Ha habido personas que dicen: es que son muchas reglas. Mira, hay cosas que yo no entiendo, pero qué bueno que están allí. ¿Podemos entender cómo es que el mar no se sale? ¿Qué es lo que lo detiene? Qué bueno que existe ese límite. Dice la Escritura que Dios le ha puesto el límite al mar para que no traspase. Yo no lo entiendo, no sé cómo puso Él ese límite, pero ahí está. Mira, hay cosas que Dios nos ha puesto como límites y no todas las entendemos, pero es para nuestro bien. Debemos de creer que están allí para nuestra protección. Joven, hay muchas cosas que tú no entiendes. ¿Por qué tu padre te impide que hagas esto y aquello y aquello? Y tú debes de confiar plenamente en lo que tu padre te está diciendo, porque quiere guardarte. Eso es creer. Creer que tu padre tiene la razón y obedecer por ello. Pero mayor que tu padre es Dios, y Él ha puesto los límites para bien de tu vida. Y Él quiere que obedezcas,
que creas, que le obedezcas, que le sigas plenamente, confiando en su plena voluntad. Yo no entiendo por qué Dios me está llamando a que salga al campo misionero, pero le voy a obedecer. Yo no entiendo por qué Dios quiere que yo estudie. Yo quisiera estudiar quizás arquitectura, pero Dios quiere que me prepare en un instituto. Me voy a preparar, voy a hacerlo. Yo no entiendo, pero lo voy a hacer. Porque creo que Dios me está guiando. Yo no entiendo todas las cosas, pero voy a hacerlo por causa de que creo en el Señor. ¿Por qué? Porque creo que sus planes y sus pensamientos son buenos para mi vida. Yo lo creo. Y todo eso, hermano, tiene que ver con la fe. Es que ya comenzó nuestra vida por medio de la fe, y nuestra manera de agradar a Dios tiene que ser continuando en esa fe, creyendo lo que Dios ha dicho y que eso es así. Y por la fe, hermanos, confiamos en las promesas de Dios. Fíjese lo que dice Hebreos 11:11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Mire, cuando leemos la historia, hermanos, Sara prácticamente tenía todo en su contra. Podemos ver esta historia en el libro de Génesis, capítulo 17. Vaya Génesis, estamos terminando, hermanos. Génesis 17. Génesis 17, versículo 15 en adelante dice: dijo también Dios a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viviera delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Bien, Sara, hermanos, tenía todo en su contra. Dice Abraham: yo estoy de 100 años, y Sara de 20 años, quinceañera. Sara de 90 años. Y si seguimos estudiando la vida de ellos, dice que a Sara le había cesado lo de ser mujer. No había más. Ya estaba vieja. Ya había envejecido. Ya se le había pasado el deseo. Ya no tenía la fuerza para poder concebir y dar a luz un hijo. Ya no, estaba todo en su contra. Pero la Biblia nos dice en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 11: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas. Fíjese, recibió fuerzas para concebir. Por la fe confiamos en las promesas de Dios a pesar, hermanos, de las terribles circunstancias. Las promesas de Dios en Él son un sí siempre. Así que por la fe nosotros también podemos confiar, aunque las circunstancias parezcan estar completamente en nuestra contra. Quizás te has cansado tú de luchar porque piensas que no hay un cambio. Quizás tú has dejado de orar por tus hijos, pero hay una promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Porque Dios quiere comenzar primeramente con tu vida y luego con la de tus hijos. Tú
y tu casa. Pero quizás has dejado de orar, quizás tu hijo ha sido rebelde, quizás tu hijo ha sido inconstante, quizás tu hijo ha sido apático, quizás tu hijo no le importan las cosas de Dios, has orado por ella, por él, por ella, y tú dices, ya no puedo hacer nada más. Pero la fe, hermanos, en las promesas de Dios, en lo que Dios ha dicho, esa fe da nuevas fuerzas a nosotros, te alienta. Quizás has confiado, por ejemplo, o quizás no has confiado. Te lo voy a poner de esta manera. Quizás tú estás viendo tu vida tan difícil en tu situación económica y no la ves llegar. Pero hay una promesa, hermanos, de Dios. Pon primeramente el reino de Dios y su justicia. Es la fe la que te lleva a la acción. Muchas veces, hermanos, por ejemplo, no se ofrenda, o a lo mejor ofrendas, pero no se diezma, porque no crees en la promesa de Dios. Pero confía en la promesa de Dios, pon a prueba en esto y observa si realmente Dios cumple o no cumple. Muchos podemos decir, Dios es fiel, Dios cumple. Yo me propuse hacerlo y he visto la bendición de Dios. Y lo hice en el momento en que estaba más atorado en mi vida, donde no me daba para pagar, para alcanzar, pero vi la provisión de Dios. Pude ver que en el momento de escasez yo tuve trabajo, el patrón siempre tuvo compasión de mí. Mire, le puedo contar esto vivido. Desde que comencé a venir a la iglesia, desde que me convertí al Señor, luego que me casé, pudimos venir a la iglesia constantemente. Vino la recesión por el 2011, más o menos, 2009. Trabajaba con Wilmer y ¿sabe? Me quedé sin carro. Estaba Elizabeth ya, y como saben, nuestra vida, pues ya venía Abigail. Trabajábamos 28 horas, hermanos, a la semana. Primeramente, gracias a Dios, porque me seguía proveyendo, dando trabajo. Se descompuso, bueno, ya no pude pagar una camioneta que tenía. Y luego tenía otra, me la regresaron. Esto fue un trato que hice con mis padres, buscando la solución a las cosas. Se descompuso era un Explorer que teníamos, se descompuso al poco tiempo y las cosas no estaban mejorando. Pero nada de eso, hermano, nos hizo dejar de venir a la iglesia. Y nada de eso nos hizo dejar de dar. Y hubo momentos sumamente complicados, hermanos. Pero Dios, hermanos, siempre estuvo ahí para suplir. Mire, nosotros no pedíamos y no pedimos. Hay gente que dice, pastor, usted tiene muchos hijos, seguro le dan mucho billete. Mira, hermano, nosotros no hemos pedido estampillas ni nada de esas cosas. Creo que Dios es suficientemente fiel para que si Él me ha dado hijos, tenga la capacidad de mantener a mis hijos. Creo. Y así ha sido. Y en los momentos más difíciles, hermanos, que hemos pasado, mire, había un muchacho allí cerca de donde estábamos viviendo, en la misma área de apartamentos, y lo conocíamos, le habíamos hecho varias ayudas, y él tenía también hijos, pero pues él sí pedía, y ¿sabe? Nos iba y nos dejaba comida para el bebé.
pero nosotros nunca andar pidiendo. La fe, hermanos, lo que tú crees que Dios es fiel, tú crees que Dios es proveedor, o solamente cuando todas las cosas van bien. Porque la fe se prueba, hermanos, en los momentos más difíciles, cuando tienes todo en tu contra, cuando no puedes alcanzar para cubrir todo. Es allí donde se ve la fe. Hoy en nuestro tiempo, hermanos, es más fácil levantar el teléfono y llamar. Pero hoy más que nunca en nuestro tiempo es mejor doblar las rodillas y clamar a aquel que tiene misericordia de nosotros y ver cómo Él puede suplir todo. ¿Lo cree? En los momentos difíciles es donde se muestra nuestra fe. Solamente allí. Cuando tienes todo en tu contra, quizás estás pasando momentos muy difíciles y todo, sientes que vas en esa bola de nieve y que no se detiene. Cree, confía en las promesas de Dios. Sara, Abraham, tenían todo en su contra, pero creyeron. Así que tú puedes tener todo en tu contra. Tú puedes decir, yo soy un vil pecador, ¿cómo es que el Señor me va a salvar? Cree, y el Señor puede salvar tu vida. Quizás tú estás teniendo todo en tu contra en tu trabajo, te menosprecian, hablan mal de ti, etcétera, etcétera. Parece ser que todo el mundo está en contra tuya. Cree, dobla rodilla, cree. Es bien sabido por medio de las redes sociales que muchos pastores dicen, le dicen a la congregación cuando tiene una necesidad, pues ore al Señor. Y ellos no confían, pero déjenme decirle a ustedes y ustedes que me conocen, y les puedo decir abiertamente que Dios ha suplido sin tener que andar divulgando todas las necesidades. Dios siempre ha suplido. Confía en Dios. Aunque las cosas estén totalmente en tu contra, confía en Él. Mire, que le puedo decir, el Señor ha sido tan generoso que hasta fiestas les he hecho a mis hijas. Ya van 2 que he hecho fiestas. Y en verdad, gracias a todos ustedes por el apoyo que nos ofrecen incondicionalmente. El Señor es bueno, hermanos. El Señor es fiel. El Señor es fiel a sus promesas. Pero tienes que creerlas. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y no hablo solamente en cuestión de lo material, porque hemos visto en otras tantas cosas que el Señor ha hecho. ¿Recuerda, hermana María? En el hospital, cuando le descubrieron su cáncer, ella decía, yo solamente quiero ver a mis hijas crecer, casarse. Quiero que el Señor me dé vida con ese propósito. Y el Señor lo ha hecho, hermana. Y hermanos, hemos pasado adversidades, pero el Señor ha sido bueno, el Señor es fiel a sus promesas. Y vaya que no merecemos absolutamente nada, pero el Señor es bueno, hermanos. Es a través de las circunstancias donde podemos ver, hermanos, la fidelidad de Dios. Confía en sus promesas a pesar de lo que está sucediendo. Y podría seguir continuando, hermanos, porque todo el capítulo habla en cuestión de la fe. Pero esto es más que suficiente para invitar a todos a que tu fe no te falte. No sé qué estás pasando, no sé qué luchas tengas, no sé, estás orando por tu hijo, estás orando por tu esposa, estás orando por alguien. No sé
No sé tu angustia completamente, no lo sé. Pero una cosa sí sé, que si tú confías en las promesas de Dios, Él hará. Y lo que sí te puedo decir ahora es que si tú estás sin Cristo, tú puedes venir a Él y no importa tu situación, Él puede salvar tu alma. Y que si tú como creyente has menguado en tu fe, has flaqueado, que tu fe se reavive y que confíes en las promesas de Dios a pesar de las circunstancias. Y hay una promesa, hermanos, que todos nosotros debemos de poner nuestra confianza en ella, y es que el Señor viene pronto y que debemos de esperar su venida, aunque en este mundo tengamos dificultades. Debemos alzar nuestros ojos y decir: Señor, sé que vienes pronto, y prepararnos para que nos halle haciendo su voluntad. Así que vamos a ponernos de pie. Vamos a terminar, hermanos. Mientras que mi hermano toca el piano, dice la Escritura, dice un himno: en tus pesares y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Cree, confía en el Señor. Amigo, Dios no espera que hagas nada, solamente que creas. ¿Crees que Jesús murió por ti? ¿Que fue sepultado y que resucitó al tercer día? ¿Lo crees? Si tú crees, ven a Él y dile: Señor Jesús, reconozco que soy un vil pecador. Te ruego que me perdones. Dejo todo, dejo mi religión, dejo todo. Creo que tú eres el camino, creo que tú eres la verdad. Te pido que me salves. Sálvame. Quizás tú tengas adversidades sumamente complicadas, circunstancias. Ven a aquel que te puede ayudar. Confía en Él. No sé qué estás pasando, pero confía en sus promesas. Si has dejado de orar por alguien, sigue orando. Y quizás nosotros nos vayamos sin ver la respuesta, pero un día nos podríamos sorprender estando allá en la eternidad. Porque el fundamento de la vida cristiana, hermanos, es la fe. Porque es por la fe que entendemos lo que la razón no puede explicar. Es por la fe que podemos agradar a Dios con nuestras vidas. Es por la fe que podemos hacer su voluntad sin comprenderla, pero confiamos. Es por la fe que podemos mantenernos firmes aún en las adversidades. Porque la base, hermanos, no se basa en lo que podemos ver, sino en lo que Dios ha prometido. Por eso debemos caminar cada día con una fe firme, creyendo que Dios es fiel y galardonador de los que le buscan. ¿Lo cree? Eso es fe. Amado Dios, gracias, porque en aquel momento que creímos, nos salvaste. Creemos. Un día, Señor, sabemos que ausente de este cuerpo te veremos y estaremos, Señor, en tu presencia, y todas estas cosas de esta vida habrán pasado.
Gracias por aquellos que nos predicaron el Evangelio, porque creyeron que solamente en ti había salvación y perdón de pecados, y nos compartieron genuinamente. Y ahora por eso aguardamos la esperanza de que te veremos. Creemos que una vez, Señor, que todas estas cosas pasen, tú levantarás, tú restaurarás nuestros cuerpos y despertaremos a la imagen de nuestro Salvador. Aunque en esta vida haya dificultades, haya pérdidas, haya tropiezos, Señor, creemos que un día pasará todo esto y nos levantarás en victoria. Creemos, Señor, que tú cumplirás tus promesas, aunque las circunstancias no sean nada alentadoras. Ayúdanos, Señor, a vivir el tiempo que nos resta andando en esa fe, creyendo en tu voluntad y estando sujetos a ella, aunque no entendamos todas las cosas. Que nuestra fe, Señor, en los momentos más difíciles de prueba no nos falte. Que tú sigues sosteniendo todas las cosas. Aunque sintamos, Señor, que la vida se escapa de nuestras manos. Ayúdanos, oh Dios, y gracias por todo. Gracias por la salvación. Gracias por la vida eterna. En el nombre de Cristo. Amén.